hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Mateo en su capítulo 25, en los versos del 1 al 13. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. Qué maravilloso este evangelio, donde podemos ver, introducirnos y situarnos en este contexto, en el cual el evangelista San Mateo, en esta perícopa que se titula la parábola de las 10 vírgenes, la muy conocida, pero quiero introducir este relato del evangelista situando el capítulo anterior, el capítulo 24, donde Jesús finaliza en uno de sus sermones sobre la parábola de aquel sirviente fiel y de aquel que es imprudente. Y es como una preparación del perfil y de las características que el hombre de Dios debe tener en todo momento. Jesús anunciaba a sus discípulos que aquel que es fiel permanece fiel en las asignaciones de su amo, sin importar que el amo no se encuentre en la casa. Sin embargo, el sirviente que es imprudente, que es infiel, que es necio, que no toma en cuenta de que hay que estar en vela ante la llegada de nuestro Señor o de nuestro patrón en un contexto laboral, en un contexto de lo que es un ambiente social. Jesús está preparando a sus discípulos a que tienen que estar preparados sin importar el día ni la hora que se les llame para rendir cuenta. Y considerando estos antecedentes, es que el evangelista San Mateo introduce esta perícopa con este relato de la parábola de las 10 vírgenes. Aquí hay unos datos escatológicos muy importantes, hermanos y hermanas, que es que el evangelista nos sitúa una descripción de este mensaje con algunos términos que se describen dentro de lo que es un marco de todo lo que era la profecía mesiánica y la restauración del pueblo de Israel. Vemos que dentro de la descripción de la parábola, en su contexto literario, sitúa el reino de Dios, que es lo que representan las 10 vírgenes. Estas vírgenes que representan al pueblo de Dios. Pero vemos que estas vírgenes, hay 5 que son prudentes y 5 que son necias. Aquí estamos representada la iglesia, porque muchos de nosotros tenemos esa actitud necia, que no estamos atentos, que no velamos y que no cumplimos los mandatos del Señor, porque estamos en esa historia, en ese cuento de que Cristo viene, pero no llega. Y hay muchos cristianos que se acomodan, otros que por los afanes de la vida no disponen del tiempo o no conocen el carácter
de lo que es el compromiso de servir a Jesús y esperar en su palabra. Y te describo brevemente que la lámpara representa esa llama ardiente del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Por tanto, estas vírgenes prudentes permanecieron orantes, estaban en espera de lo que su Señor les había pedido. ¿Y por qué vemos que el evangelista nos sitúa y nos describe esta parábola con una boda? Porque el pueblo de Israel, dentro de su contexto y su cultura, el esposo se dirige a la casa de la novia en hora de la noche para ir a buscarla y llevársela a su casa. Y ésta debía de permanecer en espera de que el esposo aparezca. Es por esto que en algunos escritos de los padres de la iglesia vemos que en el contexto de la exégesis de este libro se nos describe que la palabra esposo es un contexto escatológico que se nos refiere a Cristo, que es nuestro Señor y Salvador. De hecho, considera que Jesús, en este contexto del esposo, está representando la restauración del pueblo de Israel. Y aquí podemos ver la promesa dada a través del profeta Ezequiel en el capítulo 31, en el verso 31 y siguiente, donde se nos habla que Jerusalén será restaurada y que vendrá ella su Redentor. Jesucristo representa esta nueva alianza y por tanto aquí el evangelista nos habla y nos aclara que este es el tiempo de la espera y de estar atento. Las necias representan a aquellos cristianos que no se afanan, que no se preocupan, que no hacen ese esfuerzo de permanecer en oración, que creen que porque otros interceden o oran por ello es suficiente, y no es así, hermano y hermana. Tu oración y tu intimidad con el Señor debe ser personal, constante. Debemos de cambiar esa actitud de no ser hombres y mujeres que anhelan constantemente estar en la presencia de Dios. Hay un dato importante que nos presenta el evangelista, que en cambio, cuando las prudentes salieron al encuentro del esposo, tenían el aceite porque sus lámparas estaban encendidas. Y esto implica, hermanos y hermanas, que aunque en un momento dado vemos que todas se durmieron, esto representa que todos estamos expuestos a ser tentados. Porque así lo describe el evangelista, y todas se durmieron. Pero a medianoche se oyó una voz, y por ese aceite que ellas tenían, por esa comunión de Dios que había en ellas, fue que cuando se escuchó la voz, cuando habló el esposo, ellas pudieron despertar de ese sueño que representa esa frialdad espiritual, que representa la negligencia de los hombres y tantas de nuestras miserias humanas. Te invito en el nombre de Jesús, hermanos y hermanas, a que pidas al Espíritu Santo que en este momento, que en este día, Él venga a encender esa lámpara. Recordemos que Cristo mismo nos describe que nosotros somos lámparas, que estamos para hacer luz en medio de un mundo que está lleno de tinieblas. Tú y yo somos luz y sal de este mundo, y es algo que tiene que salir de tu corazón. Tienes que buscar el Espíritu Santo de Dios, clamar su presencia en tu vida y pedirle al Espíritu Santo que te ayude a permanecer en vela. Que aún en medio de esa circunstancia que tú estás viviendo como cristiano, porque la iglesia está siendo perseguida, así como la iglesia de Nicaragua está siendo perseguida, en el nombre de Jesús, el obispo y todos esos hermanos que son dignos de seguir orando por ellos y de honrar, porque están dando su vida por el evangelio de Jesucristo. Eso es estar en vela, estar atento, hermanos y hermanas, aún en medio de esa persecución. Es tener esa lámpara encendida, que se manifieste ese aceite abundante que no se apaga. Y es a esto que nos invita este santo evangelio, a permanecer despierto, a permanecer en una vida de oración, llevar a cabo, hermanos, los mandatos y preceptos de nuestro Dios, porque cuyo objetivo de esta parábola es recordarle al pueblo de Israel, a ti y a mí en este día, que el esposo viene en búsqueda de la iglesia,
Y tú y yo somos la iglesia de Jesucristo. Y recordemos que el mismo Señor, el evangelista San Juan, nos recuerda en el capítulo 14 que Él se fue a la casa del Padre a prepararnos esa morada. Es necesario, hermanos y hermanas, que estemos dispuestos a pagar el precio. Estemos despiertos en el Señor, orando, velando y pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a agradar al Señor en el nombre poderoso de Jesús. Y hay un dato muy importante, que si por estar perezosos o por dejarnos aplastar por las diversas pruebas que tenemos que experimentar en nuestra vida de fe, aunque queramos recuperarnos, aunque queramos retomar el camino de fe, aquí podemos ver, hermanos y hermanas, que nos dice el evangelista que aunque las vírgenes necias salieron a comprar el aceite e intentaron regresar, ya las puertas estaban cerradas. Y aquí hay un cierre de lo que es lo que se aproxima más adelante. Y todo este anuncio escatológico de lo que ha de venir es cierto y ha de cumplirse porque es palabra de Dios. Este es el tiempo, esta es la hora, que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo de Dios está entre nosotros. Podemos clamar su presencia y Él desciende en el nombre de Jesús. Y nos invita a permanecer fiel y nos ayuda a perseverar en la oración. Bendiciones.